Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de momentos alegres y sorpresas agradables. Hoy, como les adelantaba, nos sumergimos de cabeza en un tema que no solo ha capturado nuestra atención, sino la de una legión de seguidores apasionados por las historias de amor que, más allá de las pantallas, logran tocar nuestras fibras más sensibles. Hablamos, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sus nombres, cuando se mencionan juntos, son sinónimo de sonrisas, de profunda admiración y, admitámoslo, de esa envidia sana que solo surge cuando presenciamos algo verdaderamente especial. ¿Han notado últimamente la luz que irradian? Esa conexión palpable que parece brillar con una intensidad propia cada vez que aparecen juntos, ya sea en el contexto de su trabajo, en la pantalla grande o pequeña, o en alguna fugaz pero reveladora instantánea de su vida cotidiana. Es esa chispa, esa energía que traspasa los píxeles y las cámaras, la que nos intriga y nos cautiva. Pues bien, prepárense, porque hoy no nos conformaremos con los titulares superficiales ni con las apariencias. Nuestro objetivo es ir más allá, desvelar el secreto de su aparente alegría, intentar descifrar qué es lo que hace que su felicidad sea tan contagiosa y genuina, y comprender qué es lo que verdaderamente nutre esa relación que tanto admiramos. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta exploración, les invito, si aún no lo han hecho, a hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada una de nuestras próximas exploraciones sobre las personalidades que tanto nos inspiran y encantan. Para empezar, abordemos lo que salta a la vista, lo innegable: la química entre Anne Ercel y Kerem Bürsin es, sencillamente, extraordinaria. Desde el momento en que compartieron créditos en la aclamada serie Senkal Kapm, la conexión entre ellos trascendió los límites de la ficción para convertirse en una de las historias de amor más seguidas, aplaudidas y queridas en el panorama del entretenimiento global. Y no se trata únicamente de un carisma individual, que ambos poseen en abundancia, sino de la forma en que se complementan a la perfección. Observen detenidamente cómo se miran, ese entendimiento tácito en sus miradas, cómo se apoyan mutuamente en eventos públicos, ese gesto de complicidad, cómo sus sonrisas se funden de manera natural y espontánea cuando están cerca. Esa complicidad, esa armonía, no se construye de la noche a la mañana, y ciertamente, no se puede fingir con tanta naturalidad y convicción. Es el resultado de un trabajo arduo, de una elección consciente y diaria de construir algo sólido y hermoso juntos. Es un arte en sí mismo. Pero, ¿cuál es realmente la base de esa palpable alegría que irradian? Es imposible ignorar el impresionante éxito profesional que ambos han cosechado de manera individual. Anne, con su talento innato, su carisma arrollador y su dedicación inquebrantable, se ha consolidado firmemente como una de las actrices más prominentes y respetadas de Turquía, con una proyección internacional que no deja de crecer y expandirse. Kerem, por su parte, ha demostrado una notable capacidad para reinventarse, para evolucionar y para consolidar una carrera sólida y diversificada, mostrando una versatilidad admirable y una pasión contagiosa por su oficio. Cuando dos personas comparten una ambición sana, un deseo genuino de superación y, sobre todo, se apoyan incondicionalmente en sus respectivos caminos profesionales, la energía positiva que se genera se multiplica exponencialmente. No hay espacio para los celos ni para la competencia malsana, solo existe un orgullo genuino y sincero por los logros del otro. Esto crea un ambiente de respeto mutuo, de admiración profunda y de celebración compartida, elementos que son absolutamente fundamentales en cualquier relación, y de manera aún más crítica en aquellas que, como la suya, están constantemente expuestas al implacable escrutinio público. Piénsenlo por un momento: cuando uno de ellos brilla en el escenario de su carrera, el otro se ilumina con esa misma luz, compartiendo el éxito como si fuera propio. Más allá de sus impresionantes logros profesionales, algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención de Anne y Kerem es su asombrosa capacidad para mantenerse auténticos en un mundo que a menudo premia la fachada y la perfección aparente. En una era donde la imagen lo es prácticamente todo, ellos parecen haber encontrado el delicado y difícil equilibrio entre ser figuras públicas admiradas y mantener una vida privada relativamente íntima y protegida. No sienten la necesidad de publicar cada detalle de su día a día, cada pensamiento fugaz, lo que genera un aura de misterio intrigante y, sobre todo, hace que los momentos que sí deciden compartir sean aún más especiales y significativos para sus seguidores. Esta discreción no es una señal de falta de conexión o cercanía,
sino más bien una manifestación de una gestión sabia y madura de su espacio personal y de su relación. Es una forma inteligente y saludable de proteger lo que tienen, de cultivar su amor en un entorno privado donde pueden ser simplemente Ande y Kerem, lejos de las presiones constantes y las expectativas a menudo irreales del ojo público. Otro pilar fundamental de su alegría compartida, y esto es algo que he podido observar y apreciar a través de sus entrevistas, sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales, es su increíble sentido del humor. Ambos poseen una chispa especial, una ligereza y un ingenio que hacen que la vida, incluso cuando presenta sus inevitables desafíos, parezca un poco más llevadera, un poco más fácil de transitar. Se ríen juntos, se hacen bromas con una naturalidad deslumbrante, y esa capacidad de no tomarse todo, absolutamente todo, demasiado en serio, es un bálsamo increíblemente poderoso para cualquier relación. El humor tiene la maravillosa cualidad de aligerar las tensiones, de crear recuerdos divertidos y entrañables, y de fortalecer el vínculo de pareja de maneras que a menudo subestimamos. Imaginen por un instante pasar tiempo con alguien que les hace reír constantemente, que comparte sus mismas ocurrencias, que encuentra la gracia en las pequeñas cosas de la vida. Eso, amigos míos, es un tesoro invaluable y parece que Ande y Kerem lo han encontrado el uno en el otro. Por supuesto, no podemos ni debemos dejar de lado la inmensa importancia de los valores compartidos. Aunque somos conscientes de que no conocemos todos los detalles íntimos de su vida privada, por lo que proyectan y por lo que se percibe en sus interacciones, parece evidente que Ande y Kerem comparten una visión similar de la vida, una apreciación profunda por lo que verdaderamente importa, como la importancia de la familia, el valor de la amistad sincera y la necesidad fundamental de la honestidad. Cuando dos personas están en la misma sintonía en cuanto a sus prioridades y a lo que consideran importante en la vida, construir un futuro juntos se vuelve un proceso mucho más fluido, gratificante y armonioso. No tienen que luchar constantemente por comprender las prioridades del otro o por encontrar puntos en común, la base ya está ahí, sólida y compartida. Esa armonía de valores es una base extremadamente sólida sobre la cual construir una relación duradera y significativa. Y hablando de construir, de edificar juntos, es importante reconocer que su relación ha pasado por diferentes etapas, por distintas fases de crecimiento y maduración. La hemos visto nacer en la pantalla, desplegarse en la vida real con una naturalidad sorprendente y madurar con el paso del tiempo, fortaleciéndose con cada experiencia. Han enfrentado rumores, especulaciones constantes, y la omnipresente atención de los medios, y a pesar de todo, su relación no solo ha sobrevivido, sino que parece haberse fortalecido notablemente. Esto habla de una resiliencia admirable, de una capacidad excepcional para superar los obstáculos juntos, no como adversarios, sino como un equipo cohesionado. No se han dejado hundir por la negatividad o las críticas, sino que han utilizado esas experiencias, incluso las difíciles, para afianzar aún más su conexión y su entendimiento mutuo. Es como si cada desafío superado los hubiera hecho más fuertes, más unidos y más conscientes del valor de lo que tienen. Otro aspecto clave de su aparente felicidad, uno que resuena profundamente con muchos de nosotros, es su apoyo mutuo en causas importantes. Ambos han demostrado un interés genuino y un compromiso activo en temas sociales y medioambientales, y es verdaderamente admirable ver cómo se involucran personalmente y se apoyan en estas iniciativas. Cuando una pareja comparte la pasión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor, esa energía positiva se retroalimenta de maneras maravillosas. Su relación trasciende la esfera personal para convertirse en una alianza de dos personas que buscan impactar positivamente en su entorno. Este tipo de compromiso compartido añade una capa de profundidad, de propósito y de significado a su unión, elevándola a un nivel superior. Además, presten atención a la forma en que hablan el uno del otro, incluso cuando sus compromisos profesionales los separan temporalmente. Siempre hay un tono de profunda admiración, de respeto sincero y de cariño genuino en sus palabras. No hay rastro alguno de crítica, de resentimiento o de envidia. Incluso cuando se les pregunta por momentos difíciles o por la distancia física, siempre priorizan la comunicación abierta, el entendimiento mutuo y la empatía. Esa madurez en la comunicación, esa habilidad para expresar sus sentimientos y necesidades de manera constructiva, es un aspecto que muchos aspiramos a tener y a cultivar en nuestras propias relaciones. Es un modelo a seguir. Un factor que a menudo subestimamos en la búsqueda de la felicidad, pero que es crucial para el bienestar individual y de pareja, es la independencia. A pesar de ser una pareja que parece inseparable, Ande y Kerem mantienen sus propios intereses, sus amistades personales y sus espacios individuales.
Esto es vital para evitar la codependencia, que a la larga puede erosionar una relación, y permite que cada uno siga creciendo como individuo. El crecimiento personal de cada miembro enriquece inevitablemente la relación en su conjunto. Cuando ambos se sienten libres para explorar sus pasiones personales, para nutrir sus propias vidas, vuelven a la relación con nuevas experiencias, nuevas perspectivas y energías renovadas para compartir. Y finalmente, aunque podría decirse que es el más importante, observemos la forma en que celebran los pequeños momentos. No se trata solo de los grandes gestos públicos o de los eventos deslumbrantes, se trata de los detalles cotidianos, de la belleza que se esconde en la rutina. Las fotos espontáneas que comparten, los mensajes tiernos que se dedican, las sonrisas compartidas en momentos mundanos y aparentemente insignificantes. Es precisamente en esos pequeños detalles, en esa atención constante a lo cotidiano, donde a menudo reside la verdadera esencia de una felicidad profunda y duradera. Es la construcción diaria de un amor que se nutre de la constancia, de la atención plena y del aprecio por lo simple. Parece que Andy y Kerem son maestros en eso, en valorar la rutina compartida y, a través de su amor y atención, convertirla en algo verdaderamente especial y memorable. Entonces, si tuviéramos que destilar y resumir el secreto de su aparente alegría y felicidad, podríamos decir que se basa en una combinación magistral de factores, una química innegable y una conexión profunda que trasciende la pantalla, el apoyo mutuo y la admiración en sus exitosas y fulgurantes carreras, una autenticidad refrescante y una discreción inteligente que protege su intimidad, un sentido del humor compartido que aligera la carga de la vida, valores fundamentales y una visión del mundo en común, una resiliencia admirable ante los desafíos y las adversidades, un compromiso genuino con causas importantes que aportan propósito a su unión, una comunicación madura, abierta y respetuosa, la independencia individual que enriquece la relación, y sobre todo, la capacidad de valorar, apreciar y celebrar los pequeños momentos que conforman la rica tela de la vida. Es un cóctel explosivo de ingredientes cuidadosamente seleccionados que, cuando se mezclan a la perfección, dan como resultado esa felicidad radiante y contagiosa que tanto admiramos. No es magia, es trabajo constante, entendimiento profundo, respeto mutuo y, lo más importante de todo, un amor genuino y perdurable. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda y, espero, inspiradora exploración de la felicidad de Andy y Kerem. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes, sumergirnos juntos en los matices de una relación que tanto admiramos. Espero sinceramente que les haya resultado tan inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante en una relación para que alcance la felicidad plena y duradera? ¿Hay algún detalle particular de su relación que les llame especialmente la atención, o que les parezca especialmente admirable? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y alimentan nuestras futuras conversaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, dedicado a desentrañar las historias y las personalidades que nos inspiran, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también aman las historias de amor inspiradoras, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más vídeos de calidad que sabemos que les encantarán. Gracias de nuevo por todo su apoyo incondicional, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y que tengan un día maravilloso.